Continuamos compartiendo cartas sobre la mesa. Ingresamos al tema central de la noche. Fundamentos técnicos versus políticos para entender la postergación del censo. Y para el análisis tenemos la participación vía Zoom del doctor Mario Galindo, docente universitario. Reiteramos el tema, fundamentos técnicos versus políticos para entender la postergación del censo. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Agradecemos a nuestro distinguido invitado, el economista, doctor Mario Galindo, quien nos va a acompañar. Mario, muchísimas gracias. Primero que nada, bienvenido nuevamente a nuestras cartas sobre la mesa aquí en Televisión Universitaria. Gracias, Omar, por la invitación. Bueno, yo estoy, como tú sabes, coordinando la ruta del censo, que es una iniciativa donde están universidades, ONGs, centros de investigación, o sea que estamos en el tema. A ver, Mario, comencemos. En tu criterio, esta definición que se toma a nivel, vamos a poner entre comillas, de la Comisión de Autonomías, ¿es más una definición política o una definición técnica? Mira, evidentemente es una definición más política, eso no hay duda alguna, ¿no? Ahora, lo que hay que ver es el contexto, ¿no? El contexto es un contexto en el cual en todo momento autoridades subnacionales, alcaldes, gobernadores han estado pidiendo postergación del censo. Hay que postergar el censo, no ha avanzado mucho la actualización cartográfica, etcétera, etcétera. Lo que no se dieron cuenta es que estaban llevando agua al molino del gobierno, porque lógicamente el gobierno estaba al principio diciendo no politicen, y al final se reúnen, les dicen realmente qué quieren ustedes y no se dan cuenta que los han reunido para que ratifiquen su pedido de que no haya censo. ¿Pero por qué? Según las autoridades subnacionales, las razones que ellos tenían eran razones baladíes en mi criterio. Eran razones que se podían resuelto fácilmente, ¿no? Es decir, por ejemplo, planteaba el alcalde de La Paz que tenía 200 manzanas que no estaban comprendidas en los límites municipales. Bueno, el INE no tiene ni jurisdicción ni competencia para arreglar temas de límites, en primer lugar. En segundo lugar, lo que hace es una cartografía censal, que sirve solo para fines censales. Es en otro ámbito que tiene que pelear sus 200 manzanas La Paz. Es ante autoridades que son las gobernaciones. En este caso, la gobernación departamental de La Paz perfectamente podría haber hablado con ellos y decir, bueno, hagamos algún tipo de, digamos, hay varias instancias que se pueden utilizar, ¿no? Pero hicieron. O, por ejemplo, el tema de la boleta, sobre si entraba o no entraba la pregunta de mestizo, junto con identificación. Bueno, ese yo ya lo había explicado en un programa anterior. Para mí era mezclar papas con cebollas, porque lógicamente la identificación étnica no tiene nada que ver con el tema de mestizo, que es una definición cultural. Pero bueno, podías haber también arreglado, habrías resuelto y mayor problema. Yo justifico una postergación si hay razones de orden técnico. Y todo parece indicar que las razones que han prevalecido han sido de orden político, porque lógicamente al gobierno postergar por 2 años le facilita mucho las cosas. Para empezar, no tiene que verse involucrado en el tema de la reasignación de escaños, ¿no es cierto? Que como tú bien sabes, Omar, eso lleva a conflicto. El día que le digas a Potosí, sabes que has perdido tres curules y Potosí va a hacer un paro. Ya lo ha hecho en el pasado. El día que le digas a Chuquisaca que ha perdido un curul o a Oruro o a Tarija, es decir, te complicas, ¿no? Especialmente pierdes votos. Entonces, lógicamente, ese es un tema que es clave. Por otro lado, ¿no es cierto?, el tema de la coparticipación tributaria, es decir, si tú le dices al eje central que va a ganar más dinero
versus el dinero que van a perder, digamos, departamentos como Potosí, Chuquisaca, porque tienen menos población. Lo mismo, ahí lo que cabe es que el gobierno se vea obligado a hacer un fondo de compensación, que ahora no lo ha hecho, pese a que la ley le demanda que lo haga. Y no lo ha hecho porque no tiene recursos. Entonces, lógicamente, patear la pelota para que los resultados del censo, o sea, se haga el censo en 2024, los resultados estén disponibles recién en el 2025. Entonces haré un pacto recién en el 2026 o 2027. Muy conveniente, ¿no te parece? A ver, Mario, yo quisiera, porque nuestro título es Fundamentos Técnicos versus Fundamentos Políticos, para encontrar las explicaciones de por qué se posterga el censo. Yo quisiera que me hagas una exposición de cuáles, en tu criterio, deberían ser los elementos técnicos que condicionen esta postergación. Ya, mira, ha argumentado el gobierno tres temas, ¿no? El primer argumento que han puesto es de que se postergue el censo porque estamos en una época de lluvias. Mira, francamente, noviembre todavía es un mes. Hemos hecho censos, hemos hecho encuestas en el pasado, en el mes de noviembre, y por lo tanto, ¿no es cierto?, no es un argumento suficientemente sólido al respecto. Luego, el segundo argumento, que hay una zafra de los castañeros. Bueno, hemos hecho encuestas, hemos hecho también algunos censos en periodos donde había zafra de los castañeros. Y el tercer argumento que han planteado es de que hay un pedido de los gobernadores. Bueno, ese es el único argumento, pero no es un argumento técnico, es un argumento político. Ahora bien, ¿qué es lo correcto? Lo correcto sería que el INE diga, oye, yo no puedo hacer el censo en la fecha prevista porque estoy atrasado en la actualización. Ese es un argumento técnico. Es decir, yo no puedo porque estoy recién en un 30, no sé, otros dicen un 25% de avance de las actualizaciones. Ese es un argumento técnico. Pero el INE no dice eso, no reconoce que tiene un atraso. El segundo argumento técnico podría ser que el INE nos diga se retrasa el censo porque no hemos logrado consensos en la boleta censal. Como digo, consensos no son muy complicados de alcanzar, pero podría argumentar eso. Y son temas que se pueden resolver en pocos días. El tercer argumento, más que técnico, es logístico. Y es que el INE ha venido insistiendo en que este va a ser un censo muy tecnológico y que estaban trayendo tablets y que lamentablemente la importación de tablets está de alguna manera retrasada porque, como tú sabes, hay una sobrecarga en los puertos que ha impedido que entren los barcos que traen mercadería. Entonces, por lo tanto, tú podrías argumentar y decir, no me van a entregar a tiempo las tablets con las que voy a hacer el censo. Ese puede ser un argumento logístico. Pero como vuelvo a reiterar, no han sido esos los argumentos que se han utilizado para la postergación. Entonces, eso es lo que me deja, por lo menos, insatisfecho. No digo, finalmente, ¿no es cierto?, quienes saben solamente, los únicos que saben cuánto han avanzado y cuánto son lo que tienen, digamos, en cuanto al censo, son los mismos directivos del INE, nadie más. Es muy difícil opinar desde afuera. Mario, desde esa perspectiva, es decir, mostrando, como lo has hecho con claridad, los argumentos que esgrimió el gobierno y los argumentos técnicos que podrían significar realmente una base para postergar el censo. Primero, ¿hasta qué fecha o qué lapso, dado que todos hablaban sobre el tema de la cartografía, que había dificultades, que había rezagos, etcétera? Técnicos hemos tenido aquí también algunos de la universidad que nos han explicado que la cartografía requería un
un mayor tiempo posible. ¿Cuál crees que hubiera sido técnicamente la fecha más o menos prudente para postergar el censo? ¿Qué tiempo aproximado? No, obviamente que postergar 18 meses es exagerado. Como digo, eso denota digamos, otros intereses, digamos, ¿no? Intereses, como te he explicado, de orden político más que de orden técnico. Pongamos que haya un tremendo retraso de cartografía. Yo diciendo de los colegas de la propia universidad que señalaron de que no, que era imposible, muy difícil que se haga el censo en el tiempo que está previsto. Y diciendo por una razón. Quienes hemos trabajado en el INE, quienes hemos hecho censo, sabemos que eso depende de la cantidad de gente que tú pones a trabajar en la cartografía. Es decir, si yo pongo a trabajar, ¿no es cierto?, no sé, la última vez que vamos con los del INE nos dijeron que iban a contratar 5,000 personas más. Y bueno, si iban a contratar más gente, entonces alcanzaban. ¿Qué es la actualización cartográfica? A ver, entremos en detalle. La actualización cartográfica es definir cuántos segmentos hay, en cada segmento cuántas viviendas, en cada vivienda cuántos hogares y en cada hogar cuántas personas. Es un conteo, nada más. Es contar, a ver, cuántas personas hay, ¿no es cierto?, en este segmento, cuántas viviendas hay en este segmento, cuántos hogares hay en esa vivienda y cuántas personas hay en ese hogar. Punto, es conteo, es un conteo rápido. Eso se puede hacer perfectamente, ¿no es cierto?, teniendo la cantidad de gente suficiente en 3 meses. Lo hemos hecho en el pasado en 8 meses. Normalmente se hacía en 12 meses. Pero no te olvides que en esta ocasión ha habido instrumentos tecnológicos que les han ayudado. Ha habido drones. Los drones te permiten en el área rural identificar dónde están las viviendas y vas avanzando más rápido. En cambio, antes había que buscar las viviendas. Entonces, yo pienso que había medios de alcanzar este resultado. Sin embargo, todavía me queda pendiente. Si bien había esa posibilidad, ¿cuánto estimas que más o menos sea prudente postergar el censo en términos de tiempo? Yo creo que se puede postergar 6 meses y digo, con 6 meses de postergación puedes llegar a los resultados que estabas buscando. Ahora vayamos al otro escenario, Mario, y te voy a proponer ahí hacer más una mirada política al tema que la anticipaste de alguna manera. Es decir, ¿qué elementos políticos visionas para que este censo se haya? Apuntabas 2 básicamente, ¿no? El tema de la reasignación de escaños y el tema de la redistribución de ingresos, porque esas son las médulas espinales. Pero yo me imagino que también aquí han habido algunos otros cálculos políticos que tienen que ver con las elecciones, que tienen que ver con la posibilidad de evitar la conflictividad que podría devenir de los resultados del censo, ¿verdad? Por supuesto, o sea, yo creo que aquí ha habido otro tipo también de elementos que han entrado en juego, ¿no? Pero eso ya no cabe ya en este momento, ¿no es cierto? Es llorar sobre la viña derramada, sobre la leche derramada, perdón. Porque de alguna manera todos esos elementos, en su momento se advirtió que no era dable seguir insistiendo, es decir, al alcalde yo varias veces le señalé, por ejemplo, que no valía la pena que insistiera en la postergación del censo. Le pueden tomar la palabra y eso es peor. Es lo que ha sucedido. Le han tomado la palabra y ahora cuando, por ejemplo, el diputado Paz Pereira pide no, ¿cómo se va a retrasar tanto el censo? 6 meses. Al viceministro de Autonomías y le dice, bueno, este diputado nos pedía primero postergación y ahora nos pide adelantamiento. ¿Quién lo entiende? En otras palabras, lo ridiculiza, y eso no es, o sea, eso es por no haber hecho un buen cálculo de cómo debiera haberse planteado el tema, ¿no? ¿Es, Mario, que en verdad se vaya a realizar el censo?
Sí, se tiene que, además. Es decir, tienes que tomar en cuenta que estos son compromisos internacionales. Bolivia en este momento en la región es de los países más atrasados. Argentina ya ha hecho su censo, ya han hecho su censo Uruguay, ya ha hecho su censo Brasil, ya ha hecho su... Entonces estamos medio, casi que vamos a ser el último que va a hacer el censo de esta década, ¿no? ¿Consideras que el Estado, el actual gobierno, pretende hacer un censo lo suficientemente claro y transparente? Porque han habido escenarios de cuestionamiento político en sentido de los verdaderos intereses que tendría el oficialismo para llevar adelante el censo. Bueno, yo parto siempre de la buena fe, ¿no? Es decir, pienso de que sí, que el gobierno puede hacer un censo de buena fe, con todos los elementos técnicos y además cumpliendo con todos los procedimientos que hay que cumplir, porque francamente tampoco, digamos, gana demasiado si es que hace trampa, si se quiere, en el censo. Es decir, ese es un tema que en mi criterio no cabe, pero para eso está también la ruta del censo, que es un acompañamiento ciudadano para que el censo sea bastante transparente, para que además nosotros, los ciudadanos, nos comprometamos con el censo. Es decir, no es cuestión de decir solamente sí, el censo tiene que ser, no, hay que estar al lado de lo que nosotros le hemos dicho al INE, en lo que necesiten estamos aquí para ayudar. Y lo hemos dicho como ruta del censo, incluida la UNSA, ¿no? Entonces, por ejemplo, por darte un solo caso, se ha incorporado a la ruta del censo el Colegio de Arquitectos, porque ellos consideran de que los catastros municipales son una forma de contribuir a la actualización cartográfica y tienen una metodología que la van a exponer este jueves en un seminario. Entonces, este tipo de cosas es lo que se dice ir por la positiva, es decir, no ir por la negativa, no ir por la vía de no, esto está mal y volvernos desconfiados de todo, ¿no? Yo creo que sí que hay que confiar y que hay que ayudar en lo que hay que hacer. Mario, te propongo, vamos a ir con nuestro compañero de trabajo Henry para que nos lea algunas de las participaciones en redes sociales. Henry, por favor. Perfecto, estos son los comentarios y respuestas a la consulta acerca del tema de la reprogramación del censo. Buenas noches, el censo debería ser manejado técnicamente y no políticamente, como quiere el partido político del MAS. Por sus propios intereses, cabe hacer notar que el INE tuvo 10 años para preparar este censo y surge la duda, ¿qué hicieron todo este tiempo? Y no justifica entonces el pago de sueldos al personal que desempeña funciones en el INE, ya que todo el trabajo honrado por su desempeño, debería devolver lo percibido todo este tiempo. Gracias, dice. Buenas noches, Dios los bendiga. Debe primar lo técnico, vale decir la elaboración cartográfica y la capacitación de los encargados del censo, y no lo político que beneficie a un partido en especial. Tiene que primar lo técnico, ya que a partir de estos datos debemos planificar el futuro de Bolivia y de los bolivianos. Por parte del gobernador de Santa Cruz, está politizado el censo, habiendo actuado de forma irresponsable respecto a la reciente reunión de gobernadores. Otra respuesta, en el ámbito político lo único que les interesa es cuántos escaños ganarán o perderán, no les interesa el aspecto económico o social. Los aspectos raciales o religiosos no deberían interesarnos. No es importante saber cuántos mestizos hay o cuántos evangélicos existen en Bolivia. Lo importante es cuántos bolivianos somos y cómo vivimos y viviremos en el futuro. Respuestas que nos han llegado a nuestras redes sociales. Agradecemos a cada uno de los participantes. Vamos a ir esta vez a la consulta que hicimos en la calle sobre este mismo tema y la misma pregunta. Vamos a ir a la misma. El ámbito técnico, porque así sería realizado de una manera más objetiva. Debe primar el área técnica siempre, porque no lo político es dejar que un lado, porque el censo es principal para nuestra economía y todo, nuestro quehacer. Según la ley, cada 10 años debe ser un censo, pero ya no sé cuántos años que no hay censo. 12, 13 años creo que es, y otra vez lo han postergado. Yo estoy seguro que el 2024 otra vez lo van a postergar hasta después de las elecciones. porque clave es ver el resultado del censo para ver nuestro padrón electoral. Yo creo que
debería primar el área técnica, ya que nosotros debemos conocer bien lo que son los datos estadísticos, debemos conocer lo que es todo exactamente como tiene que ser y no deberían pintar cosas que no son, porque a veces el área política hace eso, digamos, ¿no? Como que pinta datos falsos para fingir cosas y yo creo que eso no está bien y por eso debería ser más técnico para que así tengamos datos reales de cómo de verdad está el país. Mario, la ruta del censo, ¿qué problemas identificó y cómo los abordó? ¿Qué acciones realizó? Bueno, el primer tema que siempre habíamos planteado nosotros es que se notaba claramente una cerrazón de parte del INE en dar información. Es decir, nosotros les dijimos que la ciudadanía no veía transparencia en el tema. ¿Cuál fue la respuesta del INE a eso? La respuesta del INE fue primero una apertura los días viernes y luego miércoles más, donde tú a través de un sitio web podías entrar y hacer preguntas, pero aún así era muy limitativo. Entonces estábamos planteando de que desde el mes de agosto ya sea una apertura total. Y eso les estábamos, les dijimos que estamos dispuestos a hacer el vehículo para que perfectamente cualquier ciudadano pueda acceder a información del censo, y estábamos programando eso cuando vino la postergación. La segunda cosa que nos pareció importante también era desbloquear un poquito el tema del debate, porque el debate estaba muy cerrado, era un debate que se había politizado, se había sesgado, y lógicamente el debate, por ejemplo, del tema de la boleta es un debate técnico, no es un debate político, es un debate donde hay que ver si corresponde o no corresponde incorporar el tema de mestizo, y si corresponde, dónde incorporarlo, ¿no? Ya hemos visto que se ha incorporado el tema de mestizo, por ejemplo, en el censo del Ecuador, y ha sido un desastre. Entonces, si lo mezclas con identificación, no corresponde. Tienes que encontrar otros ámbitos en los cuales incorporar. Entonces, es un debate falso que se estaba llevando en ese momento. El otro tema que nos parecía también que se le planteó como la ruta del censo es el tema de capacitación. El INE estaba muy enfocado en que sean maestros, y especialmente maestros rurales, los que hagan de empadronadores. Nosotros habíamos insistido desde el principio, como universidad y como ruta del censo, de que teníamos que incorporar a estudiantes universitarios. ¿Por qué? Porque hemos visto que evidentemente un universitario tiene pues una formación mayor y por lo tanto permite que se puedan resolver problemas que surgen en el momento mismo del empadronamiento. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hemos empezado un proceso de capacitación de universitarios, investigadores, docentes. En el caso de la UNSA, por ejemplo, lo hemos hecho en 3 cursos, 4. La René Moreno lo mismo, lo hemos hecho también en San Simón de Cochabamba, lo hemos hecho en la UPEA del Alto, y estábamos empezando ya con el sur, es decir, con San Francisco Javier y con Misael Saracho. ¿Por qué? Porque queríamos que el momento en que se requieran los empadronados, decirle al INE, bueno, aquí tenemos toda esta gente capacitada, y la han capacitado exdirectores del INE, estadísticos, profesores de la carrera de estadística, profesores de la carrera de informática, de economía, etcétera, etcétera. Entonces eso hubiera hecho de que sea muy difícil que se pueda marginar a los universitarios que estaban disponibles para poder ser, digamos, empadronadores. Entonces, como verás, no hemos ido a enfrentarnos, hemos ido más bien a buscar y generar, digamos, las condiciones para que se haga el censo. Eso es lo que hemos hecho. No hemos querido ni siquiera hacer una crítica, simplemente hemos hecho que, digamos, estén disponibles los elementos que se requerían para hacer el censo en el momento que estaba fijado originalmente. Lamentablemente, como vuelvo a reiterar, ¿no es cierto?, todo este avance no vamos a cejar, vamos a seguir.
pero lógicamente ahora queda postergado por 18 meses, ¿no? Mario, te agradezco infinitamente la amabilidad, como siempre. Sin lugar a dudas es un hecho importante. Vamos a ver cómo discurren, porque ahora hay actores sociales y políticos que han anticipado medidas, particularmente el caso de Santa Cruz, y veremos hasta qué escenario se pinta en el curso de los próximos días, porque también el gobierno ha hablado de flexibilizar su posición y de alguna manera poder dialogar con los actores que en este momento están pidiendo la realización. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco infinitamente. Gracias a ti, Obama. Muchas gracias. Estábamos con el doctor Mario Galindo. TVU. Televisión para ti.